El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Josué, y la serie se titula Valiente. Hemos estado hablando de lo que el Señor ha estado haciendo o hizo en la vida de Josué, y el día de hoy le voy a invitar, si trajo su Biblia, vaya sacando su Biblia, y vamos a estar en el capítulo en la última parte del capítulo 5, a partir del versículo 13, 5:13, y vamos a estar leyendo a partir de ahí, y después vamos a leer la mayor parte del capítulo número 6. Pero lo que voy a hacer primero es que yo voy a leer del capítulo 5, versículo 13, hasta el capítulo 6, versículo 5. ¿Ok? 5:13 hasta el 6:5. Lo voy a leer yo. Usted me sigue con su vista. Ahí en la pantalla también van a poner por ahí mis hermanos de media el pasaje conforme lo vayamos leyendo. Muy bien, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 13, capítulo 5. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió el hombre, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Capítulo 6, versículo 1, dice: Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Versículo 4. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día, ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces, cuando la muralla caiga, el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Dios bendiga su palabra esta mañana. Amén. ¿Me ayudan a orar? Que el Señor obre y hable a nuestros corazones esta mañana. Amén. ¿Me ayuda cerrando sus ojos? Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por la oportunidad de unirnos, Señor, y juntos, como iglesia, escuchar de ti, escuchar de tu corazón, Señor, directamente lo que tú tienes para nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y es capaz de hacer lo que nada más puede hacer. Penetrar el corazón, Señor, discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor, y sobre todas las cosas también confrontarnos y transformarnos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que esta mañana nos bendigas de una manera especial y que cada uno de nosotros, Señor, podamos recibir de ti, escuchar de ti y que podamos ser sensibles. Te pedimos por eso, Señor, esta mañana, muy especialmente, corazones sensibles a tu palabra, a tu voz. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que sin lugar a dudas, este pasaje, el capítulo 6 de Josué, hablando de la conquista de Jericó, es probablemente una de las historias más conocidas de la Biblia, ¿no cree usted? Y yo creo que no tanto por la conquista de Jericó, sino la manera en la que el Señor les da la victoria al pueblo de Israel, ¿no? Una estrategia militar bastante interesante. Ahora, ¿por qué hablar de Jericó? Jericó era una ciudad
muy especial cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán y ahora están en la tierra prometida. Ellos llegan a un lugar que se llama Gilgal y ahí están, ahí se quedan. El Señor les pide hacer ciertas cosas, ciertos rituales, que se consagren, que se circunciden, antes de darles la primera victoria y de entregarles la primera ciudad que les iba a entregar, que era Jericó. Entonces, Jericó tenía ciertas características, pero muy importante era, primero que nada, estaba localizada en el centro digamos así, en el área media central de la tierra prometida. Entonces, ahí manténme las gracias. La ciudad era clave porque la intención de Josué, la estrategia era dividir la tierra de Canaán, ¿no? Entonces él sabía que si podía conquistar Jericó, prácticamente lo que iba a hacer iba a aislar a los pueblos que estaban al norte de los que estaban al sur. Era una estrategia que él quería seguir. Entonces Jericó jugaba un papel muy importante en esa estrategia. Ahora, la característica de Jericó, como todos sabemos, es que era una ciudad que estaba amurallada, ¿no? Dicen los que saben, los historiadores, los arqueólogos, que la ciudad tenía dos murallas, una muralla externa y una muralla interna. Y las murallas eran bastante altas. El detalle es que el tener esa forma, ¿no? Esas dos murallas, lo que hacían es que hacían muy difícil que alguien pudiera conquistar la ciudad. Ahora, una característica muy especial de esto es que entre las dos murallas, la interna y la externa, había gente que vivía en esa área, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque va a haber un personaje del que vamos a hablar al final del sermón, que vivía en esa área y era Rahab. ¿Se acuerda usted de la prostituta Rahab, que en el capítulo 2 de Josué recibe y esconde a los espías de Israel? Y los israelitas le prometen que le van a perdonar la vida. Entonces, Rahab vive en esa área de en medio entre las dos murallas. Ahora, lo interesante de esta historia, o lo que la hace única, es la manera en la que el Señor le da la victoria a Jericó, a Israel sobre Jericó, ¿no? Cómo les entrega esta ciudad. Porque no usa ninguna estrategia militar que yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido. Ahora, el punto y a lo que quisiera llegar esta mañana es, ¿por qué estudiar este pasaje el día de hoy? ¿Y qué podemos aprender acerca del valor, acerca de la valentía y acerca de la victoria para nosotros? Bueno, yo creo que algo de lo que podemos aprender acá es que muchas veces los planes de Dios no se parecen en nada o son muy diferentes a los nuestros. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces no tenemos nuestros propios planes, queremos hacer esto de esta manera y el Señor dice, no, así no va a ser al revés. Y el punto a lo que quisiera yo compartir esta mañana, o el enfoque que me gustaría darle, es que necesitamos, usted y yo, mi hermano, ser valientes, tener valor para tomar ciertas actitudes y cierta actitud antes de que el Señor nos entregue la victoria. Va a ser muy importante que hagamos ciertas cosas. Y eso es lo que me gustaría enfocarme esta mañana, que podemos aprender, yo creo, de lo que el pueblo de Israel hizo, de lo que Josué personalmente hizo antes de que el Señor le diera la victoria. Amén. ¿Me acompaña esta mañana? 3 cosas que yo creo que podemos aprender de esta historia. Y es, número 1, que usted y yo vamos a necesitar, primero que nada, valor para ceder el control, valor para someternos a la autoridad del Señor. Mire, el pueblo de Israel cruzó el Jordán, pasa unos días en Gilgal y ahora están listos para conquistar Jericó. Ellos están listos. Lo único que les hace falta, pues, es una estrategia, porque no saben cómo. La ciudad está amurallada, no saben por dónde entrarle. Me imagino que todos los estrategas y todos los militares estaban pensando, bueno, ¿cómo le vamos a entrar a esta ciudad? ¿Cómo le vamos a hacer para vencer estas murallas? Y entonces dice la palabra que una mañana, no sé, Josué estaba cerca de Jericó. Yo me imagino, esto yo me lo estoy imaginando, que Josué sale un día a caminar temprano, se acerca a la ciudad, la observa de lejos, pensando, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entrarle a estas murallas? Pues va a ser por arriba, va a ser por abajo, vamos a rodear la ciudad y vamos a dejar que se mueran de hambre o que se rindan, ¿verdad? Porque ya no van a tener comida. ¿Qué vamos a hacer? Yo me imagino a Josué con ese peso encima pensando, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y dice la palabra que entonces se tiene un encuentro muy especial, un encuentro con un personaje que, para no hacer tan larga la historia, creemos nosotros fielmente que se trata de nadie más que del Señor Jesús, el Hijo de Dios,
preencarnado. O sea, Jesús antes de venir a la tierra, antes de ser encarnado como Jesús el hombre, se aparece a Josué. Ahora, ¿por qué decimos eso? Muy rápidamente. Alguien pudiera decir, bueno, ¿por qué no fue un ángel? Dos cosas que yo creo que dan la clave acá es, primero que nada, dice que cuando él se presenta, este personaje le dice, soy el capitán del ejército del Señor. Eso lo dijeron también, o lo dijo un ángel alguna vez. Entonces, ¿cómo diferenciar que no era un ángel nada más y que era el mismo Jesús? Bueno, porque en ese momento dice la palabra que Josué se postra y empieza a adorar a este ser. Si hubiera sido un ángel muy seguramente hubiera rechazado la adoración como lo hemos visto en otros ejemplos. ¿Verdad? Ángeles dicen, no, a mí no me adores, yo soy un siervo como tú. En este caso, el personaje recibe la adoración o la posición de Josué. Número uno. Número dos, algo bien interesante también, es que las palabras que le dice este personaje a Josué, le dice, hey, quítate las sandalias porque el lugar donde pisas es santo. Son exactamente las mismas palabras que Dios le había dado a Moisés. ¿Se acuerda cuando se encontró con él allá en la zarza ardiendo 40 años atrás? Entonces, creemos que esas mismas palabras le recuerdan a Josué que muy seguramente sabía la historia y conocía lo que había pasado a Moisés. Entonces, eso a él lo hace entender que está en la presencia misma, no de un ángel, sino del mismo ángel del Señor Jesús. Amén. Entonces, ahora lo interesante acá es cómo el Señor aborda a Josué. Porque, o sea, el orden en el que él hace o dirige las cosas. Porque muy seguramente Josué en ese momento piensa que lo que él más necesita es una estrategia militar, ¿verdad que sí? O sea, él necesita vencer a Jericó y lo que él más necesita en ese momento o cree que más necesita en ese momento es la estrategia militar, es dirección, ¿qué voy a hacer? Pero lo que a mí me llama la atención es que el plan de Dios es antes de darle una estrategia o de darle dirección o de qué hacer, le dice, no, primero que nada, lo más importante, necesitas quitarte las sandalias y necesitas adorarme. O sea, antes de darte instrucciones y estrategias, el principal propósito de este encuentro, Josué, es que tú te sometas a mi autoridad. Es que tú cedas el control al que tiene el control. Porque en ese momento Josué lo que más necesita recordar es que él no está al mando. Él es el segundo al mando. El que está al mando es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto, mi hermano, yo creo que a nosotros nos da una gran lección. Porque antes de tratar de entender los planes de Dios y de pedirle dirección a Él y de dime por dónde, Señor, y dime qué hacer y esto, lo que yo necesito recordar y reconocer es que Dios tiene el control. Ese es el primer paso en mi caminar con el Señor. En lugar de enfocarme en las estrategias y en los planes para enfrentar los retos que tengo enfrente de mí, lo que me haría mejor es asegurarme primero que estoy bajo la autoridad del Señor. Por eso el Señor le contesta, yo no estoy ni contigo ni con aquellos, yo soy el que está al mando acá. La pregunta no es si el Señor está a mi favor o no, la pregunta es si yo estoy en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un misionero a la China llamado James Hudson Taylor dijo una vez, hay tres maneras en las que tú puedes hacer las cosas del Señor. Primero, dice, una opción es que tú hagas tus planes y que hagas todo lo mejor en tus habilidades, en tus fuerzas para llevar a cabo esos planes. ¿Ok? Pon algo en acción, piensa tus planes, haz el plan y hazlo con todo lo que puedas, con todas tus habilidades. Es una opción. La otra opción es, bueno, decide hacer algo, planea cómo lo vas a hacer y ya que tengas el plan y la decisión hecha y tomada, ve al Señor y pídele que bendiga tus planes. O, dice él, hay una tercera opción. Dice, es comenzar con Dios. Pregúntale a Él cuáles son sus planes. Y entonces ponte a su servicio para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Josué siguió este tercer método. Y es por eso, mi hermano, que el Señor lo bendice con la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que como Josué se somete primero bajo la autoridad del Señor, entiende eso, el Señor no solamente le da la dirección que él necesitaba, le da los planes, la estrategia militar que él tanto necesitaba, sino que lo mejor quizá de todo es que le permite a Josué experimentar la realidad de la promesa que Dios le había hecho a él
antes. El Señor le había dicho, yo voy a estar contigo, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a desamparar. Ahora, este momento, en este día, este encuentro, lo que el Señor estaba haciendo era, le estaba permitiendo a Josué experimentar de una manera palpable, personal, esa promesa cumplida. ¿Cuántos dicen amén a eso? La clave, mi hermano, de la victoria para Josué y la clave de la victoria para usted y para mí en nuestra vida cristiana siempre va a comenzar en la intimidad. Cuando usted y yo nos sometemos a la autoridad de Dios, lo que estamos haciendo es que estamos invitando a su presencia. Estamos invitándolo a Él a venir a nosotros, a caminar con nosotros. Y cuando yo invito a su presencia que vaya conmigo y estoy en Él, su presencia es la que me va a garantizar la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que antes de obtener la victoria, la clave en mi caminar cristiano siempre va a ser someterme, ceder el control, someterme a la autoridad del Señor. Número uno. Número dos, otra cosa importante que podemos aprender del pueblo de Israel en esta situación y de Josué es que se necesita valor para adorar antes de recibir la victoria. Mire, en el versículo 2 del capítulo 6, el Señor le dice a Josué, yo ya te di la ciudad es tuya. El rey con todos sus hombres los he entregado en tus manos. El punto es que ahora ustedes necesitan, como pueblo, participar de lo que ya el Señor había determinado. Y para esto lo que van a tener que hacer es, van a tener que seguir o hacer lo que Dios les mande hacer. Entonces el Señor le dice a Josué, le da las instrucciones, esto es lo que vas a hacer. Una vez que él escuche esas instrucciones, en el versículo 6 del capítulo 6, Josué ahora pasa esas instrucciones al pueblo y dice así, capítulo 6, versículo 6, dice, Josué, hijo de Nun, una vez que él recibe esas instrucciones de Dios, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces le dijo al pueblo, pasen y marchen alrededor de la ciudad y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Versículo 8. Después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas. Y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo. Bastante interesante esta orden, escuche. Ustedes no gritarán, ni dejarán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga, griten. Entonces van a gritar. Yo me imagino que les costó trabajo esa orden a algunos muy en específico. El que lo agarró, lo agarró. Yo me imagino que había unos que estaban desesperados por hablar, desesperados por murmurar, desesperados por quejarse. No me gustan esas órdenes. ¿A quién se le ocurrió ese plan? Por eso yo me imagino que el Señor dijo, se vayan a callar todos. Y hasta que yo no diga que hablen, hablan. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Me voy a brincar al capítulo 15, porque esto lo hicieron por 6 días, dice la palabra. Lo mismo, rodearon la ciudad, caminaron, marcharon. Entonces, versículo 15, en el 7º día se levantaron temprano al despuntar el día y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces. O sea, el 7º día iban a marchar 7 veces según las instrucciones de Dios. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Versículo 16, a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, ahora sí, griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. Y entonces me voy a brincar al versículo 20, y dice, entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y las murallas de Jericó se vinieron abajo, el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Yo me imagino que una vez que Josué tiene ese encuentro con Jesús y Jesús le da las instrucciones, vas a marchar, mira, este va a ser la estrategia. Lo que vas a hacer es que vas a marchar alrededor de la ciudad, ¿ok? Por 6 días una vez. Vas a llevar
unos hombres armados del ejército enfrente, después vas a poner unos sacerdotes con 7 trompetas de cuerno de carnero, vas a poner después el arca y después vas a poner más soldados atrás. Y ese grupo de personas van a rodear la ciudad una vez al día por 6 días. Nadie más va a hablar, lo único que se va a escuchar es el sonido de la trompeta, ¿ok? En el 7º día vas a hacer lo mismo, pero 7 veces, y al último, cuando toques la trompeta, cuando los sacerdotes toquen la trompeta, lo que va a hacer el pueblo va a gritar todo y entonces las murallas se van a caer. Y yo me imagino que Josué regresa para platicar con sus generales, ¿verdad? Y les va a dar las instrucciones. Y yo me imagino a los generales pues, desesperados por saber cuál va a ser la estrategia. Yo me imagino que algunos de ellos pensaron, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a atacarlo por la parte de arriba de las murallas. Algún otro dijo, no, lo mejor es por abajo, vamos a cavar y vamos a meternos por abajo de las murallas. Alguno por ahí dijo, no, lo mejor y lo más seguro es vamos a sitiar la ciudad, vamos a rodearlos y que ellos mismos se rindan cuando ya no tengan agua ni tengan que comer. Muy sencillo, eso es lo normal que se hacía en ese tipo de casos. Y Josué le dice, no, lo que el Señor nos mandó a hacer es marchar y tocar trompeta y gritar. Y yo no sé usted qué piensa, pero yo me imagino que algunos de los generales no se quedaron como que, ¿cómo? Sí, vamos a marchar. Y la gente se va a quedar callada mientras estemos marchando. No se va a oír nada más que el sonido de la trompeta y al último vamos a gritar y las murallas van a caer. Y yo digo, ok. Pero ¿sabe qué? Me llamó mucho la atención. Que el Señor es bien específico y le dice, mira, las trompetas que van a tocar tienen que ser de cuerno de carnero. No puede ser cualquier trompeta. Y algo que me llama mucho la atención es que uno de los usos principales de ese instrumento era en fiestas de celebración. Cuando ellos tenían, por ejemplo, la fiesta del jubileo, el año del jubileo, ellos tocaban trompeta de cuerno de carnero. Era el sonido de una celebración, de una fiesta. Y me llama la atención porque es como que el Señor les estuviera diciendo, mira, van a marchar, van a celebrar, van a tocar esa trompeta y van a gritar antes de que las murallas caigan. No va a ser después, va a ser antes. O sea, lo que me llama la atención es que Dios no solamente deseaba la obediencia del pueblo, no solamente quiero que marchen alrededor, porque yo les digo que marchen, lo que quiero es que mientras hacen lo que les digo que están haciendo, mientras me obedecen a la misma vez, y lo que más busco de ustedes es su adoración. Quiero que mientras estén marchando, me estén adorando, aun si la muralla no se esté moviendo o nada esté sucediendo, y aún antes de que tú veas la victoria, y mi respuesta lo que quiero es que tú me adores. El problema es que esto no suena muy lógico, ¿verdad que no? Nosotros queremos cambiar el orden de las cosas y queremos que el Señor derrumbe las murallas para entonces yo gritar y adorarle y cantarle por lo que Él ha hecho. Y claro que sí, lo adoramos al Señor por lo que Él ha hecho, pero el Señor quiere y desea en lo más profundo de su corazón que tú y yo le adoremos antes de ver la respuesta. ¿Por qué? Porque eso ejercita tu fe, transforma tu vida, te prepara para lo que Él tiene para ti. Así como el plan de Dios para Israel en este momento requería de gran fe de parte del pueblo, de parte de Josué, de parte de los militares, los soldados, alcanzar la victoria en tu vida y en mi vida, mi hermano, va a requerir también de fe. Y el detalle con la fe es que se tiene que ejercitar activamente, no pasivamente. Necesitamos adorar a Dios aún antes de obtener la victoria. Tú y yo necesitamos adorarlo a Él antes de ser liberados de las ataduras. Tú y yo necesitamos adorarlo a Él antes de ver la respuesta. Antes de que el Señor conteste mi oración, yo necesito estarlo adorando. Cualquiera puede adorar cuando el Señor contestó tu petición. No se requiere de mucha fe. No se requiere honestamente ni siquiera de caminar con el Señor para yo adorarle cuando Él hace algo bueno por mí. La pregunta es, ¿puedes adorar a Dios antes de que Él conteste tu petición? Antes de que Él te dé la victoria, solamente por el hecho de saber que la victoria es segura porque Él dijo que te iba a dar la victoria. Compartía algo con unos hermanos el domingo y les decía, ¿se imagina usted lo que sucedió
después de que marcharon el primer día y regresaron estas personas a casa. El pueblo está observando de lejos y observa a este grupo de personas que está rodeando la ciudad. Y yo me imagino que la familia de los soldados, ¿verdad? Estaban esperando. Y, ¿qué viste? Platícame qué viste cuando estabas marchando. Se movió la muralla, se empezaron a caer algunas piedras, empezaste a ver que algo empezó a cambiar. Y yo me imagino a los soldados, no pasó nada. Ok, vamos a ver mañana vamos a ver qué vemos. Regresaron el segundo día, siguen marchando, regresan a casa y los niños, los hijos, no sé, las esposas preguntando a los soldados, ¿qué viste? ¿Ya se empezó a mover la muralla? No he visto nada, al contrario. Todo es silencio. La gente de Jericó se nos queda viendo medio raro. Ok, mañana vamos a ver qué pasa. Tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y nada sucede. ¿Se imagina lo que ellos tenían que contar a las familias cuando regresaban a sus casas? No veo que nada se mueva. No veo que ninguna piedra se esté moviendo, se esté cayendo. No sé por dónde, no sé lo que está pasando. ¿Se imagina usted lo que hubiera pasado si se dan por vencidos después de 3 días, después de 4 días o después de 5 días? Simple y sencillamente porque no ven la respuesta. Pero ellos regresaron. Y el mensaje para usted, mi hermano, y para mí es, necesitamos regresar, necesitamos hacer presencia, necesitamos marchar, necesitamos obedecer y necesitamos adorar mientras obedecemos. Usted y yo necesitamos hacer presencia. No importa si no ves que nada se esté moviendo, no importa si la muralla sigue igual de alta, no importa si ni una piedra se ha movido, tú sigue adorando, sigue marchando. Si el Señor te mandó a marchar, si el Señor te mandó a adorar, si el Señor te mandó a tocar trompeta, toca trompeta, sigue marchando, sigue presentándote y vas a ver la respuesta. Esto, mi hermano, es adoración. Adoración no es cantar un canto. Adoración no es música. ¿Puedes usar música? Claro que sí. ¿Puedes usar un canto? Claro que sí, como parte de tu adoración. Pero eso no es adoración. Adoración es un estilo de vida que le dice al Señor, Señor, yo te amo tanto porque has sido tan bueno conmigo que te voy a dar lo mejor de mí. Significa, Señor, tú eres tan especial para mí que no importa si no contestas ninguna de mis peticiones, yo te voy a seguir hablando. Simple y sencillamente porque tú eres digno. Señor, eres lo mejor que me ha pasado. Y por eso te voy a dar lo mejor de mí. Esto, mi hermano, es adoración. Y no hay nada, mi hermano, nada como la adoración para experimentar la presencia de Dios. Porque dice la palabra que el Señor habita entre la alabanza, la adoración de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y número 3, necesito valor para someterme, necesito valor para adorar antes de la victoria. Y número 3, una vez que el Señor me entrega la victoria, necesito obedecer lo que el Señor me ha mandado. Muy importante. Yo no sé si se fijó, pero mientras leíamos ahorita, yo me brinqué varios versículos. Me brinqué los versículos 17, 18 y 19 del capítulo 6. Y es bien interesante porque si usted regresa y lee el versículo 16, en el versículo 16 Josué, o el escritor, dice que Josué les dice al pueblo, ahora sí, griten. La última frase, o la última frase del versículo 16 es Josué diciendo al pueblo, griten. Y lo que uno esperaría es que el versículo 20, que dice, y el pueblo entonces gritó, siguiera al versículo 16. O sea que no hubiera 17, 18 y 19 en medio. Pero por alguna razón, y lo interesante de acá es que el autor siente la necesidad de poner los versículos 17, 18 y 19 ahí en medio. Ahora, si usted lee otra vez del versículo 16 al 20, usted lo va a leer así, por ejemplo. Y Josué le dijo al pueblo, griten. Versículo 17, pero acuérdense, ahorita lo vamos a leer. No vayan a hacer esto, no vayan a hacer esto, no vayan a hacer esto. Y entonces el pueblo gritó. O sea, no fluye muy bien si usted lo lee. Déjeme leer los versículos 16 al 17, 18 y 19 para que usted me entienda un poquito mejor. Después de que Josué les dice, griten, viene el versículo 17. La ciudad será dedicada al anatema. O sea, griten, pero recuerden, la ciudad será dedicada al anatema. O sea, a la destrucción.
Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa van a vivir. ¿Por qué? Porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes, versículo 18, tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Toda la plata, todo el oro, los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. O sea, si yo leo seguidos 16, 17, 18, 19 y 20, dice más o menos así. Y Josué le dijo al pueblo, griten, pero recuerden que va a haber cosas que todo va a ser dedicado al Señor. Todo es para destrucción. Solamente lo que sea oro, plata, hierro, los vamos a guardar y se los vamos a dedicar al Señor. Son consagrados para Él. Nadie vaya a agarrar nada. Y ahora sí gritó el pueblo. Yo le puedo asegurar que las cosas no sucedieron en ese orden. No es como que Josué dijo, acuérdense, antes de que griten, déjenme acordar. No. Esas instrucciones muy probablemente Josué ya se las había dado a ellos. Pero el autor considera que es tan importante, la persona que escribió el libro consideró que era tan importante poner estos 3 versículos aquí en medio como para decirnos, necesitas entender que antes de que la muralla caiga y que quizá aún más importante de que la muralla cayó, hay algo muy importante que tienes que recordar y es que el Señor les había dado ciertas instrucciones y es muy importante que sigan esas instrucciones, que obedezcan aún antes de la victoria. La obediencia es más importante aún para el autor que la victoria. Le dedica 3 versículos a la obediencia contra uno de que las murallas cayeron, fue todo lo que dijo. Pero dijo, pero antes de eso acuérdense de todo lo que el Señor les mandó, porque todo es para destrucción, todo es para anatema, todo va a ser dedicado al Señor. No vayan a tomar nada, tengan cuidado, no vaya a ser que vayan a traer maldición al campo. Las órdenes eran claras, toda la ciudad, todo lo que viene ellos sería destruido. Lo que pudiera ser quemado iba a ser quemado, lo que no, como el oro, la plata, lo vamos a dedicar al Señor. Va a ser para Él, nadie va a tomar nada. O sea, ninguno de nosotros, ninguno del pueblo puede tomar nada para nosotros. Todo es para el Señor. Si no es para Él, va a ser destruido. ¿Tiene sentido? Ok, la instrucción es clara. La pregunta que yo creo que muchos nos hacemos es, bueno, y es la realidad. Dice la palabra que cuando las murallas caen, el pueblo entra y destruyen todo, incluyendo a las personas que vivían en Jericó. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué un Dios bueno permitiría que el pueblo de Israel pues destruyera a personas que vivían en ese pueblo? Porque lo primero que nos viene a la mente es personas inocentes, ¿verdad que sí? Y bueno, yo creo que es importante aclararlo. Y yo creo que hay 2 razones que pudiéramos dar principalmente. Número 1, porque las personas que vivían en Jericó no eran personas buenas, no eran personas inocentes. Es la realidad, la palabra lo dice. Eran personas malvadas y perversas. Esa civilización era una civilización perversa. Y Dios no iba a permitir que su pueblo se contaminara con eso. Y usted dice, pero ¿a poco sí es cierto? ¿Pero Dios no es bueno? Sí, claro que Dios es bueno. Número 2, aún siendo malvadas esas personas, Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Por muchos años, más de 400 años. ¿Cómo sabemos eso? Si usted regresa a Génesis, lea Génesis 15, versículo 16. Es cuando el Señor le promete a Abraham que le va a dar esa tierra, la tierra de Canaán. Y ahí el Señor le dice, pero ni en 400 años, que va a ser el tiempo que vas a tener que esperar para ver esta promesa cumplida, se va a terminar la maldad de la gente que vive ahí. 400 años. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos habían escuchado del Señor? Porque Rahab escuchó del Señor. Porque Rahab dio testimonio de él, de que ellos sabían lo que el Señor había hecho por el pueblo desde que abrió el Mar Rojo, cuando abrió el Jordán, todos los milagros que él había hecho por ellos, ellos sabían, ellos conocían, pero la única que estuvo dispuesta a cambiar y obedecer y a responder y a pedir perdón fue Rahab. Entonces, las personas de Jericó, mi hermano, no eran personas inocentes como usted ni como yo tampoco somos personas inocentes. No lo somos. Somos pecadores, sí, redimidos, pero pecadores. Ellos eran igual de pecadores que nosotros, sabían que eran pecadores y no se arrepintieron. ¿Qué me enseña esto de acá? Algo muy importante, y es que Dios está en guerra con el pecado, mi hermano. Nuestro Dios
no es un Dios que va a tolerar pecado en medio de su pueblo. Él no va a tolerar que sus hijos comprometan su vida espiritual, coqueteándole al pecado o jugándole al pecado. Segunda de Corintios 6, 14 al 16, dice el apóstol Pablo, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? Pregunta, ¿o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pregunta, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios, que son ustedes, con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi hermano, hay ciertas cosas que no son compatibles y una de ellas es el cristiano y el pecado. Y el Señor no va a permitir que usted y yo sigamos viviendo en pecado. Necesitamos consagrar todo eso al anatema. Todo lo que hay en nuestra vida que no le pertenece a Dios, que no honra a Dios, que está ofendiendo al Señor, necesitamos hacerlo a un lado. Tenemos esa responsabilidad y si no lo hacemos nosotros, el Señor se va a encargar de hacerlo. Pero el Señor no ha cambiado, Él es el mismo. Él es santo, Él no puede estar en presencia o aceptar que su pueblo esté en presencia y caminando y disfrutando y coqueteando y jugando con el pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ya quisiera terminar con esto. Pero no todos son malas noticias. Porque hubo una familia cuyo destino fue diferente. Y la familia es la familia de Rahab, ¿se acuerdan? Rahab, la ramera. Versículo 25 del capítulo 6. Dice, Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy. Hasta el momento en el que el libro se estaba escribiendo, hasta ese momento ella habitaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Mire, algo bien interesante acá es que si usted regresa al capítulo 2, usted se va a acordar que la Biblia nos dice que Rahab vivía o su casa estaba en la misma muralla. Pero el capítulo 6 nos dice que las murallas de Jericó se vinieron abajo, ¿verdad que sí? Entonces, imagínese usted que la casa de Rahab, no sé, una de las paredes de su casa era la misma muralla. Porque usted se acuerda, ella bajó por una ventana a los mensajeros, a los espías de Jericó, ¿se acuerda? La pregunta es, bueno, si se cayeron las murallas de Jericó y su casa usa la muralla como una de sus paredes en la casa, ¿cómo es que el Señor salvó a Rahab? ¿Cómo el Señor salvó su casa? No sé. La verdad es que no sabemos. Algunos dicen, no, probablemente lo que sucedió es que todas las murallas se cayeron a excepción de la muralla o de la parte donde estaba la casa de Rahab. Probablemente, tiene sentido, quizá. No lo sabemos. Pero el Señor lo salvó. El Señor cumplió su promesa, cumplió su palabra. Pero yo creo que algo que sí sabemos es que si fueron salvos Rahab y su familia, no era porque eran mejores personas que los demás en Jericó. No era eso. No era porque, Rahab era mejor persona, se portaba mejor, sus familias, sus papás, sus familiares. Porque fueran más espirituales. No. Fueron salvos porque estaban en la casa. Porque el Señor les había dicho, ¿se acuerda? A través de los espías, si están dentro de la casa, les vamos a perdonar la vida. Si no, nosotros no podemos responder por ustedes. Pero necesitan estar adentro de la casa. Fueron salvos ese día, mi hermano, porque estaban en la casa. Y estaban en la casa porque Rahab había puesto su confianza y su fe en el Señor para obedecer al Señor y para creer la promesa de que si estaba dentro de la casa, Él le iba a perdonar la vida. Por eso dice Hebreos 11:31 que por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes. Fue por fe, puso su confianza en el Señor y se va a su casa mientras se caen las murallas.
¿Por qué le digo esto? Porque yo creo que muy probablemente este suceso le recuerda también al pueblo de Israel que lo mismo había sucedido con ellos muchos años antes, 40 años atrás, durante la Pascua. ¿Se acuerda? Están en Egipto, el Señor está preparándolos para sacarlos de Egipto y les dice, vayan, sacrifiquen un cordero, pongan la sangre del cordero sobre la puerta y cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre en la puerta de su casa, el Señor no va a entrar ahí. No fueron salvos los israelitas en ese día porque fueran más espirituales que los egipcios. Eran iguales de tremendos que los egipcios. Es la verdad. El Señor los sacó de Egipto y no se la pasaron más que quejándose por el desierto, ¿cierto? La razón por la que fueron salvos fue porque sus casas estaban cubiertas con la sangre del cordero. ¿Por qué le digo esto? Porque lo mismo sucede el día de hoy con usted y conmigo. Nuestra esperanza no está en que somos mejores que los demás, o que somos más espirituales que los demás, o porque yo merezco el perdón de Dios, porque yo vengo a la iglesia, o porque yo sirvo. No, nuestra única esperanza de salvación está en poner nuestra fe y nuestra confianza en la sangre de Jesús que fue derramada en esa cruz por usted y por mí. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? La invitación esta mañana, mi hermano, es muy clara. Necesitamos someternos al Señor. Necesitamos someternos a su voluntad, a su autoridad. Cederle el control al Señor. Necesitamos adorar al Señor mientras esperamos la respuesta del Señor. Mientras oramos, mientras Él nos manda a marchar, necesitamos estarle adorando. Marchando y adorando, sirviendo y adorando, trabajando y adorando. Pero sobre todas las cosas, necesitamos obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Si usted está en Cristo, usted sabe que usted es nueva criatura. Todo lo demás ha pasado, pero también hay responsabilidades que el Señor pone sobre usted y sobre mí. No podemos más estar coqueteando, estar jugando, estar caminando con el pecado en nuestra vida. Necesitamos hacerlo a un lado, necesitamos dejar eso ahí. Necesitamos sacrificar todo eso al Señor, delante del Señor. Y sobre todas las cosas, si usted está acá y no está en Cristo, lo que necesita hacerlo, la invitación del Señor esta mañana es a poner tu confianza en el Señor. No se trata de que tú seas buena persona o que seas mejor persona para merecerte el perdón de Dios. No se trata de eso. Ninguno de los que estamos acá merecíamos el perdón de Dios. Si fuimos perdonados fue simplemente por la gracia del Señor. Y porque cuando el Señor nos extendió su gracia, tu corazón estuvo sensible y receptivo a decir, Señor, recibo tu gracia. Necesito tu perdón. Me arrepiento y te entrego mi vida. La diferencia está, mi hermano, la clave está que necesitas aceptar, necesitas ceder, que necesitas ayuda. Y la ayuda viene de Jehová. La invitación está abierta. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está? Si tú estás en Cristo, ¿por qué no le das gracias al Señor por su sangre? Por la sangre del Cordero. ¿Por qué no le das gracias al Señor por su sacrificio? Porque es por ese sacrificio que tú y yo podemos recibir el perdón, la salvación, la gracia. No es nada que nosotros hicimos para merecerla, simplemente fue por su voluntad, por su gracia. Dale gracias a Dios ahí donde tú estás. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Si tú estás acá también y tú nunca le has entregado tu vida al Señor, la invitación está en la mesa. El Señor está acá. Ahora depende de ti. El Señor está aquí. Él está caminando en medio de su pueblo, en medio de nosotros acá. Y está buscando personas que estén dispuestas el día de hoy a decir, Señor, yo te necesito. Yo quisiera entregarte mi vida. Yo quisiera recibir las bendiciones de tu sacrificio en esa cruz para mi vida. Si tú estás acá y estás sintiendo de parte del Señor que es tiempo de dar ese paso al frente, hoy lo puedes hacer. Yo quisiera invitarte a hacerlo. A donde tú estás,
No tienes que hacer nada especial, simple y sencillamente ora al Señor. Dile, Señor, yo estoy aquí, yo te quiero entregar mi vida, yo necesito tu perdón. Ya no puedo seguir adelante de la misma manera. Si tú estás aquí y lo quisieras hacer esta mañana, tú lo puedes hacer ahí donde tú estás, no necesitas hacer nada especial. Hay personas también alrededor de nosotros, allá a un lado tuyo, que si tú quieres orar con alguien, tú lo puedes hacer también. Los hermanos de oración están alrededor y si tú quisieras orar con alguien, necesitas que alguien te guíe, que alguien ore contigo, nuestros hermanos están dispuestos a hacerlo también. Lo puedes hacer con uno de ellos, lo puedes hacer donde tú estás. O lo puedes hacer también conmigo si gustas. Yo quisiera dar la oportunidad, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Si hay alguien acá que quisiera orar al Señor y pedirle perdón, entregarle su vida a Él, caminar con Él. Si lo quisieras hacer el día de hoy por primera vez, quisieras levantar tu mano, yo quisiera orar contigo. No tienes que hacer nada, nada más levanta tu mano y yo quiero orar contigo. ¿Hay alguien acá? Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación. Por tu sacrificio. Por tu sangre. Gracias, Señor, porque tú eres ese Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es gracias a ti. Te doy gracias por llamarnos, salvarnos, escogernos, limpiarnos, darnos nueva vida. Te pido, Señor, por aquellas personas que están en este lugar el día de hoy, que quizá aún no te conocen, quizá aún no caminan contigo, quizá no están seguros, Señor, de tomar la decisión. Yo te pido que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de ellos, en sus corazones. Señor, y que tú permitas que su corazón pueda responder en fe. Señor, y que hoy pueda ser el comienzo de un nuevo caminar, de una nueva vida para ellos, Señor. Te doy gracias por todo. Te bendigo y te alabo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para ti. Si quieres saber más sobre nosotros y las actividades de nuestra iglesia, visita nuestras redes sociales. Allí encontrarás información sobre nuestros servicios, eventos y cómo puedes unirte a nuestra comunidad. También puedes enviarnos un correo electrónico con tus preguntas o comentarios. Estamos aquí para ayudarte en tu camino de fe. Esperamos verte pronto en uno de nuestros servicios. Que Dios te bendiga.